Esa chica es un ángel. La vida que César Costa ocultó y que lo alejó de la felicidad. Y he mandado tantas flores a tu casa. Durante décadas vimos a César Costa sonriendo frente a las cámaras, cantando éxitos que marcaron a toda una generación y convirtiéndose en uno de los artistas más queridos de todo México. Parecía que la vida era perfecta, de esas que cualquiera quisiera tener. Pero pues, ¿qué les digo, amigos? Detrás de esa imagen de hombre exitoso había una historia que muy pocas personas conocían. Hoy vamos a descubrir por qué, cuando ya tenía fama, dinero, una familia y una carrera envidiable, y además del cariño del público, llegó un momento en el que confesó que no era feliz. También conoceremos cómo nació el nombre de César Costa, las decisiones que cambiaron su destino, los momentos que estuvieron a punto de desviar su camino y las lecciones que aprendió después de más de 6 décadas de carrera. Y la neta, algunas de esas confesiones sorprenden bastante. ¿Qué onda, mis amigos de Tutoriales Hedverin? Espero que se encuentren de lo mejor. Y si todavía no forman parte de esta gran familia, este es un buen momento para suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Déjame tu poderoso like y si te gusta este tipo de historias, comparte también este video con quien también disfrute conocer el lado que pocas veces sale a la luz de los grandes artistas. Ahora sí, como decía mi abuelita, vámonos a lo que te truje, chencha. El clarinete que ya venía marcando su destino. Antes de convertirse en César Costa, su nombre completo ya traía más vueltas que trabalenguas. César Antero Roel Scher. Sonaba más a joven abogado de familia europea que a muchacho metido en el rock and roll. Nació el 13 de agosto del año 1941 en la Ciudad de México y creció en la colonia Condesa, sin imaginar que años después medio país terminaría cantando sus canciones. En la colonia Condesa, en la calle de Cuautla, 34, una casita pequeña, tenía 6 metros de frente. Yo no sé cómo. La casa donde pasó sus primeros años era pequeña, pero adentro había gente como para organizar 2 equipos y todavía dejar suplentes. Eran 5 chamacos, una niña, sus papás y las nanas, todos viviendo bajo el mismo techo. Aquella casa no tendría espacio de sobra, pero sí estaba llena de movimiento. Una familia acomodada, porque nos acomodábamos muchos en la casa. Éramos 5 hombres y una mujer y todos cabíamos ahí. Y es que tampoco era una familia que estuviera contando los frijoles para ver a quién le tocaban. Su padre era abogado reconocido y exitoso. Su mamá era concertista de violín y los hijos recibían una buena educación. Había que salir adelante, pero también habían reglas, escuela y obligaciones. En esa casa nadie estaba esperando que la vida le sirviera todo en charola de plata. Entre aquel montón de hermanos y voces también estaba María Martínez, la nana que cuidó a César y que quedó guardada entre los recuerdos más queridos. Él recordaba esa etapa como una infancia muy feliz, de esas donde no necesitó grandes lujos porque el verdadero lujo era tener a su familia. Y la pasamos bomba, la verdad, fue una etapa muy feliz. Yo tuve una infancia muy feliz. Nos íbamos caminando al colegio alemán por la calle, por la avenida de Mazatlán. Cada mañana César y sus hermanos salían caminando rumbo al colegio alemán por la avenida Mazatlán. Ese trayecto era parte de la vida diaria. Ahí iban los hermanos juntos, avanzando por las calles de la Condesa y seguramente aprovechando el camino para platicar y llegar con alguna historia antes de entrar al salón. No había camioneta esperando en la puerta ni chofer tocando el claxon. Tocaba echar pierna y llegar a tiempo. Y es que vean, amigos, el camino acompañado pesa menos y entre ida y vuelta, escuela y casa, fueron pasando unos años que César recuerda con muchísimo cariño. Estudió en el colegio alemán hasta la secundaria, después siguió con la preparatoria y más adelante entró a la universidad para estudiar leyes, amigos. En mi vida, una que seguí mi carrera de leyes y otra que no salí de casa de mis padres hasta que me casé.
salí para casarme con Gilda porque yo poner un departamento. Sí, a César le encantaban las leyes. El muchacho era aplicado, no andaba dejando los libros botados para irse a ver quién armaba el relajo. Con el tiempo llegó a tomar clases desde las 7 de la mañana y escogió uno de los grupos más exigentes con los maestros más duros. A César le gustaba aprender y traía bastante clara la idea de terminar su carrera, pues como dicen por ahí, el que quiere llegar lejos no puede pasarse la vida espantando moscas. Y éramos un grupo de amigos comprometidos con el estudio. Entonces tomábamos clases en el grupo más difícil, que era el grupo 1. Eran los maestros más duros. Y aunque la música ya le estaba haciendo ojitos, todavía faltaba el empujón que lo metería de lleno. Ese llegó justo cuando un amigo lo invitó a una audición de los Black Jeans, uno de los grupos juveniles de rock and roll que en aquellos años empezaban a abrirse camino en México. César sí fue, pero más que nada era para curiosear. Pero en cuanto vio que la agrupación no tenía cantante, se levantó como resorte y levantó la mano. Les dijo que además de tocar la guitarra, también cantaba. Y pues, ¿qué creen, amigos? Pues que le dieron chance de hacer la prueba. Abrió la boca y terminó quedándose con el lugar. Así, casi sin planearlo y no más por no quedarse sentado mirando, aquel día le cambió el rumbo a toda su vida. Me dieron la oportunidad en un grupo, los Black Jeans, de dar una audición. Cuando nos cambiamos a la colonia Nápoles, mis padres, allí en La Palomilla había un muchacho, Carlos González. Poco a poco llegaron las presentaciones, después los viajes y más adelante las giras por distintas ciudades. Pero ojo, amigos, César no soltó la carrera de leyes. Se levantaba temprano para ir a las clases y cuando ya andaba de un lado para otro cantando, se llevaba sus libros y apuntes para estudiar en la carretera. Amigos, si es que este hombre era aplicado, y mientras unos terminaban la función y se olvidaban de todo, él todavía tenía que ponerse al corriente para regresar a presentar exámenes. Y es que, amigos, una cosa era cantar bonito y otra muy distinta era sacar adelante dos vidas y al mismo tiempo. Los Black Jeans no eran cualquier grupito armado para pasar el rato. No, amigos, ellos formaban parte de aquella primera camada de jóvenes que empezó a meter el rock and roll en México, cuando todavía habían adultos que escuchaban una guitarra eléctrica y casi querían llamar al sacerdote para confesarse. Mientras su padre representaba las leyes y la seriedad, su madre llenaba la casa de música. No tocaba el violín para matar el tiempo, era concertista, amigos, y tenía una preparación importante. Además, estaba convencida de que cada uno de sus hijos debía aprender un instrumento, porque pensaba que la música podía convertirse en un salvavidas cuando la vida se pusiera pesada. La oportunidad a todos los hijos de estudiar un instrumento, porque tenían muy arraigada la idea de que si tú tienes un instrumento, nunca te vas a morir de hambre, ¿no? Es un salvavidas en cualquier lugar. Y es que, amigos, siempre aprender un oficio es bueno. Y por supuesto que la mamá de César lo tenía bien claro. También fue una mujer que dejó una marca muy fuerte en la forma en que el joven aprendió a tratar a las mujeres. De ella recibió respeto, cariño y una manera distinta de mirar a los demás, porque siempre consideró que la educación no solamente estaba en los cuadernos, también se aprendía viendo cómo se comportan los adultos y sobre todo dentro de la casa. Pero, amigos, la música no empezó con su mamá. La cosa venía de mucho más atrás y con pasaporte europeo para que se den un quemón. Oh, mi cielo, oh, mi amor. Su abuela materna era alemana, su abuelo paterno era belga y no cualquier señor que tocaba el clarinete los domingos después de comer. Desde niño fue considerado un prodigio y recorrió Europa ofreciendo conciertos cuando todavía estaba chamaco. Primer clarinetista de la Sinfónica de Chicago, toda su vida.
y después le hicieron, ahí murió, siendo primer clarinetista de la Sinfónica de Chicago, que es una de las mejores. No, hombre, este señor ya casi era Mozart, ¿a poco no? Con el paso de los años, César dejó de ser únicamente el muchacho que cantaba frente a un micrófono. Sus primeras canciones empezaron a pegar en la radio y la televisión luego volteó a verlo. Gente me empezó a mirar. El productor Paco de la Barrera fue quien le abrió esa puerta y hasta le pidió que consiguiera un smoking para aparecer en pantalla. El detalle es que César ni siquiera sabía bien qué era eso y terminó usando un suéter que un amigo le prestó. Sin querer queriendo, dijera el Chapulín Colorado. Aquella prenda se volvió su sello y también marcó el comienzo de una vida en la televisión. Así que ese suéter de rombitos que usaba César Costa fue sin querer queriendo, amigos. Mi amigo Martín de la Concha me dijo, oye, yo tengo un suéter padrísimo que me trajo un tío para esquiar en nieve en Suiza. Y le digo, ¿pero qué tiene que ver el suéter con Suiza? Y poco a poco ya no solamente lo invitaban a cantar, también empezó a participar más en los programas, a proponer ideas y a meterse en la producción. Así fue agarrando experiencia hasta convertirse también en conductor. Imagínense, amigos, no solamente era cantante, también conductor de televisión. Y eso no llegó de la noche a la mañana, ni porque alguien lo sentara frente a una cámara y ya. Se fue ganando el lugar programa tras programa, aprendiendo cómo se movía la televisión y entendiendo que para mantenerse ahí no bastaba únicamente con sonreír bonito. Muchos años después, cuando ya tenía bastante camino recorrido como cantante, actor y conductor, un amigo suyo que era cónsul de Chicago organizó un evento y lo invitó para encargarse de la conducción. Ahí fue donde la historia dio una vuelta de esas que parecen acomodadas por el destino. Es un evento y yo fui el conductor de todo ese evento y tuve la oportunidad de estar con Jorge Federico Osorio, con el director. Durante el evento, César escuchó a la Orquesta Sinfónica de Chicago interpretar el himno nacional mexicano. Y no era cualquier orquesta para él, era la misma donde su abuelo había tocado el clarinete durante tantos años. Así que mientras sonaba el himno, César no estaba viendo nomás un concierto, estaba parado frente a una parte de su propia familia. Al terminar, le contó a una coordinadora que su abuelo había sido el primer clarinetista de esa orquesta. La mujer se interesó tanto que comenzó a buscar información sobre aquel músico belga que había dejado huella en Chicago. Como quien dice, César fue a conducir un evento y terminó encontrándose de frente con sus propias raíces. Corriendo se fue de ahí. ¡Ey, Piri González! Mucho gusto y dijo que iba a buscarlo y todo eso. Y todavía mi mamá en vida la invitaron a Chicago a un concierto que le hicieron en homenaje a mi abuelo ya muerto, dejando su silla y un clarinete en la silla. Tiempo después invitaron a su madre a esa ciudad para asistir a un concierto en homenaje a su padre. Durante la ceremonia dejaron su silla vacía y colocaron encima un clarinete. Sin discursos, mareadores ni adornos demás, aquel instrumento terminó contando toda la historia. La silla estaba vacía, pero el legado seguía ahí. Y mientras César crecía entre hermanos, caminatas rumbo a la escuela, libros de leyes y el violín de su madre, aquel clarinete ya había abierto el camino que cruzaría Europa. César regresó de Chicago con aquella imagen de clarinete sobre la silla todavía dándole vueltas en la cabeza. El rock seguía sin ser visto por muchos, pero él volvió con más ganas de seguir adelante junto a los Black Jeans. Como quien dice, mientras unos fruncían la cara por escuchar guitarras eléctricas, él ya traía la música atravesada hasta los huesos. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que César Costa habría seguido el mismo camino si en su familia la música no hubiese pasado de generación en generación? El día que dejó de ser Roel para convertirse en César Costa. En los Black Jeans, las cosas empezaron a moverse de verdad. Ya no era nomás juntarse a tocar por gusto. Ahora había ensayos, audiciones y oportunidades que podían cambiarles no solamente el día,
sino la vida. En aquellos años el rock and roll todavía hacía que más que uno frunciera la cara. Había quienes pensaban que esa música nomás traía rebeldía, pero los jóvenes estaban viendo nacer algo completamente distinto. El que no se aventaba se quedaba viendo cómo otros agarraban el tren. Y en eso llegó el cantante más serio de todo México. Y para esos días la familia ya se había mudado a la colonia Nápoles. La casa era mucho más grande y terminó convirtiéndose en un verdadero hervidero de música. En el piso de arriba ensayaban el cuarteto de mujeres que había formado su mamá, y abajo los Black Jeans. Ellos hacían temblar la casa con las guitarras y el bajo. De vez en cuando ella tenía que asomarse para pedirles que le bajaran 2 rayitas, porque aquellos instrumentos sonaban con ganas de tirar hasta los cuadros de la pared. Aquello no parecía una casa, parecían 2 conciertos peleándose al mismo tiempo. Imagínense, amigos, porque donde hay músicos, el silencio nomás llega de vista, ¿a poco no? Pero el buen empujón llegó con una audición en Radio Éxitos. Mi mamá decía, oye, bájale un poquito al volumen. Claro, los instrumentos sonaban durísimo. Y allí ensayamos, y allí fueron 2 años y medio maravillosos con los... Ahí no iban a tocar frente a amigos del barrio ni a ver quién les aplaudía por compromiso. En ese lugar se estaban juntando varios de los muchachos que querían abrirle paso al rock and roll mexicano, y entre ellos estaban los Rebeldes del Rock, con Johnny Laboriel y Sam Fournier al frente. No más imagínense el ambiente, todos traían ganas de quedarse con una oportunidad y nadie pensaba hacerse a un lado. Cada grupo sabía que una buena presentación podía sacarlos del montón y ponerlos en boca de todos. El que se achicara se quedaba viendo cómo otros se llevaban el aplauso. Claro, estaba yo en primera fila, entonces ahí estuvieron los Rebeldes del Rock, que tenían 2 cantantes, Johnny Laboriel y Sammy. Sammy era güero y Johnny Laboriel no tanto. Y cuando... Los Black Jeans empezaron a ganar experiencia, escenario tras escenario, ensayaban con disciplina, viajaban cuando era necesario y poco a poco fueron encontrando su propio estilo. Con el tiempo, hasta el nombre cambió y la agrupación pasó a llamarse Los Camisa Negras. Era la misma banda, pero con una identidad que comenzaba a llamar más la atención del público. 2 años y medio maravillosos con los Camisas Negras, luego se llamó el grupo. Y luego Costa, ¿por qué? Porque no quería yo llamarme igual. Mientras el grupo seguía creciendo, César traía un asunto dándole vueltas a la cabeza. Compartía exactamente el mismo nombre que su padre, un abogado muy respetado y prestigioso, y como el rock and roll todavía cargaba fama de ser cosa de muchachos rebeldes, no quería que el prestigio de su papá terminara mezclado con cualquier comentario o prejuicio de la época. Y como dice el dicho, más vale prevenir que andar apagando fuegos. Para no quemarlo, porque sí, porque éramos homónimos y el rock and roll no estaba muy bien visto en esa época, entonces por eso me cambié el nombre a César. Para encontrar un nombre artístico pidió ayuda a sus amigos Martín de la Concha y Manuel Echeverría. Entre ocurrencias, nombres que no pegaban ni con resistol y vueltas que no llevaban a ningún lado, Manuel terminó encontrando la respuesta donde menos la esperaban. Un día, Manuel estaba revisando un disco de Paul Anka y entre los créditos se topó con el nombre del arreglista Don Costa. En cuanto lo leyó, levantó la vista y dijo: ya estuvo, César Costa. A César le sonó fácil de recordar y no arrastraba el apellido de su padre. Y sin darle más vueltas al asunto, ese mismo día quedó bautizado artísticamente, así casi por una casualidad y gracias al nombre escondido en un disco. Nació César Costa. Nombre César Costa. Le digo, oye, suena padrísimo. Es corto, es eufónico. Le digo, ¿de dónde lo sacaste? Me dijo, del disco de Polanca. Aquí está, el arreglista es Don Costa. Entonces así nació. A César le gustó desde que lo escuchó. No hubo ceremonias, ni discursos, ni una junta con 20 personas opinando.
Bastó un disco, un amigo con buen ojo y un apellido que sonó como anillo al dedo. Así nació César Costa, casi de chiripa, pero con un nombre que terminaría pegándose en la memoria de todo México. A partir de ese momento, César Antero Roel Strauss quedó para los documentos y la familia. El público comenzó a reconocer a César Costa. Todavía no imaginaba todo lo que venía por delante, pero el camino ya estaba trazado. Como dicen por ahí, el que encuentra su nombre también empieza a encontrar su destino. Y vean amigos, hubo un pleito que César no esperaba, y era con nada más y nada menos que Paul Anka, que terminó en una gran amistad. Por esos años, César Costa ya no era únicamente el muchacho que cantaba rock con los Camisas Negras. Sus discos empezaban a sonar con fuerza, las estaciones de radio lo programaban cada vez más seguido, y el público lo reconocía apenas aparecía en un escenario. Y como dicen por ahí, cuando el río agarra corriente, ya no hay quien lo detenga. Y hubo un detalle que terminó convirtiéndose en parte de su personalidad artística. Aquel suéter que un día apareció por pura casualidad dejó de ser una prenda cualquiera. César siguió usándolo porque la gente ya lo identificaba con esa imagen. Y lo más curioso fue que los clubs de admiradoras comenzaron a mandarle suéteres de todos los colores y estilos, sobre todo desde Sudamérica. Ya ni tenía que salir a comprarlos, le llegaban de regalo. ¿Quién iba a pensar que una prenda prestada terminaría siendo una marca registrada? Enviar suéteres para que los usaba yo en la televisión y decía gracias al club de Buenos Aires o al de Ecuador o al de cualquier ciudad de Bogotá. César ya había encontrado una fórmula que le estaba funcionando de maravilla. Tomaba canciones de Paul Anka, las adaptaba al español y les ponía ese estilo suyo que conectaba de volada con el público latino. Aquello no era nada más cambiar unas palabras y listo. Había que hacer que la letra sonara natural, entrar a la música y no pareciera traducida con diccionario humano. Las canciones comenzaron a funcionar y César se convirtió en una especie de puente entre Paul Anka y un público que quería cantar aquellos temas en su propio idioma. El canadiense ponía la composición, César la acercaba a México, Centroamérica y Sudamérica, y las regalías empezaban a caminar, pero para los dos. Era un negocio redondo, hasta que una mañana tocaron la puerta de la casa de sus padres. Y era un abogado, amigos, y no llegó a pedirle un autógrafo, ni a tomarse el cafecito de la tarde. Entró directo a soltarle que venía a demandarlo por grabar canciones de Paul Anka, supuestamente sin autorización, así nomás, sin tantear el terreno y con la intención de ponerle los pelos de punta. Le dije, mire, yo creo que usted debería de demandar a las editoras de música. No nada más a él, sino a cualquiera. Porque vean amigos, cualquier otro muchacho se habría quedado frío, porque apenas estaba levantando su carrera y ya le estaban aventando encima la palabra demanda. Pero el abogado se encontró con un pequeño detalle que seguramente no esperaba. César ya cursaba el segundo año de leyes y no iba a dejarse apantallar por un traje, un portafolio y 2 palabras domingueras. Y con mucha calma le explicó que él no se robaba las canciones ni las grababa a escondidas. Las editoras musicales se las entregaban y le daban la autorización correspondiente. Así que el hombre quería reclamar permisos, derechos y papeles, pero estaba tocando la puerta equivocada. Porque vean amigos, el que trae los pelos de la burra en la mano no necesita andar gritando de qué color es, ¿a poco no? Y todavía le acomodó un último empujoncito. Era un mensaje para el propio Paul Anka. El abogado llegó creyendo que iba a ponerlo contra la pared y terminó marchándose con el pleito más desinflado que globo de fiesta al día siguiente. Le dije, mire, yo creo que usted debería de demandar a las editoras de música. Pero espérense, porque la historia no terminó con un hombre saliendo por la puerta. Apenas pasó 1 mes y medio cuando el propio Paul Anka buscó a César para saludarlo y lo invitó a verlo actuar en Nueva York.
Lo que parecía el principio de una batalla legal terminó convertido en una invitación personal. Ahí sí la tortilla se volteó hasta quedar bien cocida del otro lado. César viajó a Nueva York y por fin se encontró cara a cara con el hombre cuyas canciones le habían dado tantos éxitos, y no hubo gritos, reclamos ni abogados sentados en medio, cuidando cada palabra, como pasa siempre. Paul Anka ya había entendido que aquellas versiones en español no eran una amenaza, eran una puerta enorme hacia otros países y hacia el público que quizá nunca habría cantado sus canciones porque estaban en inglés. Así que lejos de verlo como competencia, lo vio como un gran aliado. Así es, amigos. Y a partir de ahí comenzaron a mantener una relación de mucho respeto. No eran de llamarse todos los días ni de andar juntos como uña y mugre, pero cada vez que coincidían, Paul Anka era cariñoso y generoso con César, y con los años hasta terminaron cantando juntos. Pero mientras por fuera todo parecía discos, admiradoras y ropa nueva, detrás del escenario la fama ya estaba cobrando su parte. Las giras por la República eran matadoras. Llegaban a ofrecer 3 funciones en el mismo día y en diferentes ciudades, con sonidos que a veces parecían armados con alambre, pocas horas para dormir y trayectos tan largos que César aprovechaba para estudiar y ponerse al corriente con la universidad. Aquellas jornadas lo fueron curtiendo. El público veía al joven sonriente con su suéter, cantando como si acabara de levantarse de una siesta, pero detrás había carreteras interminables, malos sonidos, cansancio y un muchacho tratando de sacar adelante la música y los estudios, pero al mismo tiempo. Y La tercera función estás muy cansado. Yo les decía, no, muchas gracias, man. Yo hacía mis sentadillas y mis ejercicios para salir a escena rápido. Claro, salía yo muerto y a dormir. Bien, amigos, hubo un miedo que salvó a César Costa de terminar como sus compañeros, porque ellos terminaron metidos en el mundo del espectáculo, pero no todo eran aplausos, discos vendidos y muchachas esperando afuera del camerino. También habían caminos fáciles que parecían ayuda, pero terminaban cobrando una factura carísima. César lo entendió desde joven, porque durante las giras no faltaba quien se le acercara para ofrecerle sustancias, para que aguantara el ritmo y saliera al escenario como si el cansancio no existiera. Pero él siempre se negó, y no era porque se sintiera invencible ni porque creyera que a él jamás podía pasarle nada. Se negaba porque ya había visto cómo varios compañeros empezaban creyendo que podían controlar aquello y poco a poco terminaban perdiendo el control de su propia vida. Los veía deteriorarse, depender cada vez más y convertir una supuesta ayuda de una noche en una cadena que después no podían romper. Y cuando las barbas de los vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar. Yo decía, no, esto no es bueno, ¿no? Eso y el miedo a hacerlo un aliado en lugar de tenerle miedo a estas cosas, ¿no? Porque... Además, el cantante llevaba una advertencia muy bien aprendida desde la universidad. Mientras estudiaba leyes, el criminólogo Alfonso Quirós Cuarón le encargó realizar un trabajo sobre las adicciones. Al principio pudo parecerle una tarea más, de esas que hacía para pasar la materia, y luego guardarla en un cajón. Pero cuando comenzó a investigar, entendió el daño que podían provocar y lo difícil que era salir una vez que la dependencia se apoderaba de una persona. Tiempo después, ya metido de lleno en el espectáculo y rodeado de tentaciones, comprendió que aquel maestro no le había encargado el tema de pura casualidad. César fue a buscarlo para agradecerle y le confesó que ese conocimiento lo había protegido durante las giras. La respuesta del profesor le cayó como balde de agua fría, porque le dejó claro que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Por eso le había dado aquel trabajo, y no era solamente una calificación, era una especie de escudo para el camino que le esperaba. Le dije, oiga, no tiene usted idea lo que me dio. Me dijo, no, sí tengo idea, por eso te lo di. Cuando me dijo eso, yo dije, híjole, ¿cómo poder agradecer que alguien... Desde entonces decidió hacer del miedo su aliado. Cada vez que veía a un compañero deteriorarse o escuchaba una oferta disfrazada de ayuda, recordaba que una mala decisión podía acompañarlo durante el resto de su vida, y más vale una retirada a tiempo
que una entrada de la que después no se encuentra la salida. Porque vean amigos, cuando el cuerpo ya no daba para más, prefería hacer sentadillas, moverse un poco, terminar su trabajo, cenar y dormir, y no buscaba fuerzas prestadas ni quería amanecer pagando intereses. Tal vez aquello no sonaba tan emocionante como la vida desenfrenada que muchos imaginan detrás de un cantante famoso, pero gracias a esa disciplina logró mantenerse firme en un ambiente donde varios terminaron dejando la salud, la carrera y hasta la vida y la camisa si era posible. Pero yo tenía muy claras mis metas, qué es lo que yo quería de esto. Eso me preservó totalmente y el miedo de ver casos que tenía yo. César entendió algo que muchos descubren demasiado tarde. Las sustancias no siempre llegan con cara de peligro. A veces aparecen como una mano amiga que promete ayudarte a resistir, a sentirte mejor o a olvidar el cansancio. Pero una vez que entran pueden terminar convirtiéndose en las dueñas de la casa. Por eso prefirió cargar con el agotamiento antes que cargar toda la vida con una dependencia. Y la pregunta aquí es, ¿consideras que César Costa se mantuvo lejos de las adicciones por la educación que recibió o porque vio de cerca cómo varios de sus compañeros terminaron destruyéndose? Lo tenía todo menos paz. Después de tantos años de carrera, cualquiera habría pensado que César Costa ya tenía la vida más que resuelta. Había dinero, fama, una carrera respetada y el cariño de un público que lo seguía desde hacía décadas. Desde afuera parecía que no le faltaba ni el pilón, pero por dentro algo no terminaba de acomodarse. Y ahí vino la confesión que le da la vuelta a toda su historia. No era feliz. Estaba ganando dinero, tenía popularidad, tenía una familia, tenía carrera y esto, y sin embargo no era yo feliz. ¿Por qué? Esa buenísima pregunta fue la que me hice y yo dije, ¿por qué? Imagínense el enredo. Tenía justo lo que tanta gente persigue durante años y, aún así, se sentía insatisfecho. Era como llegar al banquete, ver la mesa servida y descubrir que aún sigue con hambre. Entonces empezó a preguntarse qué estaba pasando. Porque si ya había cumplido con todo lo que la sociedad suele llamar éxito, ¿por qué no podía sentirse en paz? En lugar de hacerse fuerte y esconder el problema debajo de la alfombra, decidió entrar en el psicoanálisis. Quería entender de dónde venía este vacío y por qué los aplausos, el dinero y la popularidad no alcanzaba para llenar lo que traía por dentro. A veces uno puede engañar a medio mundo con una sonrisa, pero al espejo no se le puede dar a tole con el dedo. Estoy insatisfecho. Entonces me metí, entré a psicoanálisis, ¿no? Empecé a saber qué me estaba pasando, por qué esto. Con el tiempo entendió que el verdadero lío estaba en la raya tan delgada que separa al artista de la persona. César Costa era el cantante, el actor, el conductor, el hombre de los suéteres y el rostro que millones reconocían. Pero detrás de todo eso seguía estando César, el ser humano que también cargaba dudas, cansancio y momentos en los que la fama no servía de gran cosa. El peligro era empezar a creer que el personaje lo era todo, que sin cámaras, sin aplausos y sin gente pidiendo autógrafos ya no quedaba nada. Y ahí es donde más de un famoso termina haciéndose bolas, porque una cosa es disfrutar el éxito y otra dejar que el éxito se siente en la cabecera de la mesa. La línea divisoria entre la realidad y la ficción que vive un artista, un deportista, una celebridad, la que sea, es muy delgada y es muy difícil dar. César terminó comparando la fama con la capa de Superman. Te la prestan, te la pones y por un rato sientes que puedes volar, que tienes poderes y que nada te toca. Pero tarde o temprano alguien viene a pedirte la capa de regreso. Y si para entonces ya te convenciste de que tú eras Superman, el golpe puede ser tremendo. Por eso aprendió a separar las dos cosas. César Costa era el producto que el público conocía, pero César era el hombre que existía cuando se apagaban las luces. La fama podía entrar,
centrarse un rato y hasta echarse un cafecito, pero no podía adueñarse de toda la casa. Unos grandes amigos que me ayudaron a entender la diferencia de la realidad y la ficción, ¿no? La fama, la popularidad, todo eso bienvenido, pero hasta ahí. No. Esa fue una de las batallas más silenciosas de su vida, no contra un rival, una disquera o un escándalo, sino contra la idea de que tenerlo todo debía hacerlo feliz por obligación, porque a veces el éxito hace mucho ruido, pero la tristeza sabe esconderse muy bien detrás de los aplausos. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que la fama puede convertirse en una trampa cuando una persona empieza a confundir lo que hace con lo que realmente es? Te leo en los comentarios. Y bien amigos, César Costa fue el galán que cerró las puertas a las famosas. Son sus ojos muy bonitos. ¿Cómo así amigos? Pues déjame ahorita te lo explico. Con aquella cara de niño bueno y una fama que seguía creciendo, César Costa tenía admiradoras como para hacer fila desde la tortillería hasta la vuelta de la esquina. En los conciertos recibía sonrisas, cartas y miradas que no necesitaban títulos. Para muchas jóvenes era el novio perfecto, aunque él ni enterado estuviera del compromiso. Tantas flores a tu casa. Y como era de esperarse, también comenzaron los rumores. Uno de los nombres que más llegó a relacionarse con él fue el de Angélica María. Los dos eran jóvenes, famosos, bellos, buen mozos, como quieras decirle, y además compartían el ambiente del rock and roll y aparecían constantemente frente al público. Con esos ingredientes a la prensa le bastaba verlos juntos para empezar a cocinar el romance. Sin embargo, César nunca presentó aquella cercanía como un noviazgo. Y no era que le faltaran oportunidades. Antes de casarse tuvo novias muy lindas, pero procuró que ninguna perteneciera al espectáculo. Él mismo tenía bastante con manejar su propia fama y no quería meterse en una relación donde hubiera dos carreras, dos egos y dos montones de admiradores tocando la puerta. Y creo que por ahí sí fue muy sabio César, porque vean amigos, ¿para qué quieren dos curas hacer una misa? ¿A poco no? Decía que con una persona famosa dentro de la pareja ya había suficiente relajo. Dos artistas juntos podían convertir cualquier desayuno en conferencia de prensa. Todo. Y era un gran centro de reunión. Y entonces Hilda era amiga de mi hermana Karen y la veía yo como una niñita más, ¿no? Entonces cuando mi hermana se fue a Europa, Karen... Y yo creo que no estaba equivocado, porque vean amigos, las parejas de famosos pues no duran nada. Si no, pregúntenle a Enrique Guzmán con Silvia Pinal, ¿cómo les fue? ¿Cómo terminaron? Como perros y gatos. Y esa decisión también le permitió mantener su vida sentimental lejos de los reflectores. Mientras otros compañeros aparecían cada semana con un nuevo romance, él prefería que sus relaciones caminaran sin reporteros detrás, sin portadas anunciando su noviazgo boda antes de la primera cita y sin amigos opinando como si fueran parte del noviazgo. Amor de muchos consejos, rara vez llega viejo amigos, pero ¿saben quién apareció? Apareció Hilda en su vida, sin grandes anuncios. Ella era amiga de Karen, una de sus hermanas, y visitaba con frecuencia la casa familiar. Aquello era un verdadero centro de reunión. César llegaba con sus amigos, sus hermanos llevaban a los suyos, y en la mesa podía haber una docena de invitados desayunando o comiendo. En medio de ese gentío, él veía a Hilda como una muchachita más del grupo, casi parte del paisaje de la casa. Cuando baila así, es casi como un sueño. Pero la vida sabe mover sus fichas, ¿a poco no amigos? Karen, su hermana, se fue un año a Europa y Hilda dejó de llegar a la casa. Cuando la hermana regresó, también volvió la amiga. Pero César ya no vio a la misma jovencita de antes. La encontró convertida en una mujer muy guapa, atractiva y distinta. A salir y así nos Y Hilda hicimos salía novios. con César Costa. Sí, ella, pero muy linda porque además... La relación creció lejos del escándalo hasta que decidieron casarse. César seguía viviendo con sus padres y solamente salió de aquella casa para formar su propio hogar con su esposa.
Amigos, como ven, salió de blanco César Costa de la casa. Ni departamento de soltero tenía, ni fiestas eternas, ni de esa vida de galán famoso tipo Mauricio Garcés, esa vida que muchos habrían esperado. Del hogar de sus padres pasó directamente al matrimonio. Casi lo entregaron envuelto en papel de regalo. Y con el tiempo llegaron sus hijas y una etapa mucho más complicada. César podía salir de gira el lunes y regresar el domingo, y aún así trataba de aprovechar cada momento con ellas. Trataba de estar con las niñas, las llevaba a la escuela y darles calidad de tiempo, no más que cantidad. Pero vean amigos, Hilda no crió a sus hijas entre algodones. Les enseñó de todo porque quería que supieran defenderse solas. La familia tenía un rancho en Valle de Bravo y Hilda podía viajar con ellas durante los fines de semana. César llegaba desde donde estuviera trabajando y les alcanzaba para pasar tiempo juntos. No siempre era la vida familiar más cómoda, pero encontraron la forma de mantenerla unida. Muy linda, porque le enseñaba a cambiar llantas y a manejar muy bien en carretera, para que teníamos un rancho en Valle de Bravo, entonces para que fueran los fines de semana yo llegando de donde llegara. Y amigos, yo creo que eso es lo más importante, la estabilidad de un hombre, sobre todo alguien tan famoso como César Costa. Y con los años llegaron 5 nietos y el ídolo terminó convertido en un abuelo completamente derretido. Habla con ellos casi todos los días, los invita a comer por separado y procura conocer lo que sucede en la vida de cada uno de ellos. Después de pasar décadas frente a multitudes, descubrió que una conversación tranquila con un nieto también podía llenar cualquier escenario. Muy bien con ellos y con mis hijas también. Llevo una relación maravillosa, ¿no? Así es que, ¿qué quieres que te diga? Soy privilegiado, mi querida Mara. Eres un ejemplo de que se puede tener todo en la vida. Así protegió su vida privada. César Costa podía pertenecerle al público cuando subía al escenario, pero al cerrar la puerta de su casa volvía a ser el esposo, el padre y más tarde el abuelo. La fama podía entrar hasta la sala, pero no tenía permiso de sentarse en la cabecera. A Vicente Fernández, bueno, Javier Solís era la gran figura en ese momento. José Alfredo Jiménez Fello era mi compañero. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que al evitar los romances con famosas fue la decisión que ayudó a César Costa a conservar su matrimonio y mantener unida a su familia? El cantante que también hizo historia en el cine y la televisión. Muchos artistas pasan toda la vida tratando de pegar una sola canción. Otros tienen suerte en la música, pero cuando intentan actuar, el público luego les cambia la cara o les cambia el canal. Con César Costa pasó algo muy distinto. Cuando ya era uno de los jóvenes más populares de rock and roll, decidió probar suerte en el cine y la televisión. Y como dice el dicho, el que no arriesga no gana. ¿Quiere que sigamos al sospechoso? Olvídelo. Ni hablar. Así es amigos, las invitaciones comenzaron a llegar casi solas. Los productores sabían que su nombre llenaba teatros y llamaba la atención del público joven. Pero César tenía muy claro que no quería convertirse en el típico cantante que aparecía 5 minutos en una película nomás para echarse una canción y desaparecer. Si iba a entrar al cine, quería hacerlo en serio. El que va a jugar, que juegue derecho, amigos. Con mi amor, mi corazón. Su primera oportunidad importante llegó con Juventud Rebelde, una película que reunió a varios de los ídolos juveniles del momento y que terminó convirtiéndose en uno de los retratos de aquella generación enamorada del rock and roll. Para César era un reto completamente distinto. Arriba de un escenario bastaba con cantar bien. Frente a una cámara había que transmitir emociones, aprender a controlar los gestos, respetar las marcas y repetir una misma escena una y otra vez hasta que quedara perfecta. No lo puedo contener. Y por si eso fuera poco, también tuvo la oportunidad de trabajar junto a una auténtica leyenda del cine y la música latinoamericana, Libertad Lamarque. Imagínense el tamaño del compromiso. Compartir escena con un artista de ese nivel era como poner a un novato a jugar una final, pero en lugar de achicarse, César aprovechó cada momento para aprender. Como dicen por ahí, el que con lobos anda,
aullar aprende. Y así. Propuestas. Y dije, no, esto no lo quiero hacer. Quiero entrar al cine en serio. Cuando me ofrezcan un papel estelar, con mucho gusto lo acepto. Y entonces Oscar... Si fue como nuestro César Costa, pues aprendió. Pero él sabía que la popularidad no bastaba para convertirse en actor, así que tomó clases de actuación para prepararse mejor. No quería que la gente dijera, ahí va otro cantante jugando a ser actor. Prefería estudiar, equivocarse en los ensayos y llegar listo cuando encendieran las cámaras. Y con el paso del tiempo aparecieron más películas, entre ellas La historia de Tommy, donde siguió demostrando que podía hacer mucho más que cantar frente a un micrófono. Poco a poco dejó de ser visto únicamente como un cantante de moda y comenzó a ganarse un lugar dentro del cine mexicano. Aquella inquietud por hacer las cosas bien también lo llevó a crear Costa Films, una empresa con la que buscó participar de una manera más activa en la producción de sus propios proyectos. César nunca fue de los que se conformaban con llegar a cantar y regresar a casa. Siempre quiso entender cómo funcionaba todo lo que ocurría detrás de cámaras. Y mientras su carrera como actor crecía, tampoco abandonó la música. Eso sí, entendió que el público iba cambiando y que él tenía que evolucionar con él. Poco a poco fue dejando atrás el rock and roll juvenil para abrirle espacio a las baladas románticas. No cambió porque el rock hubiera dejado de gustarle. Cambió porque supo leer el momento. Y como dice el refrán, renovarse o quedarse viendo cómo pasa el tren. Solo trato de explicar que cometí. Esa capacidad para adaptarse hizo que varias generaciones terminaran conociéndolo de manera muy distinta. Unos lo recuerdan cantando, otros actuando en el cine y muchos más prestando su voz a personajes de películas como Coco o series tan populares como South Park. César entendió que el talento no tiene una sola puerta y nunca tuvo miedo de tocar otra. A mí el cine me encantó, me encanta. Ahora bien, la transición, César, que platicábamos antes de comenzar la entrevista, no es fácil, de una época de en blanco y negro y luego ir creciendo. En la televisión, César Costa tampoco se quedó quieto. Participó en programas como La Carabina de Ambrosio. Pues, ¿quién no se acuerda de ese programa, amigos? Un Nuevo Día, donde era conductor junto a Rebeca de Alba. Siempre en domingo, Papá Soltero, y también compartió pantalla con figuras como Alejandro Suárez, por supuesto el eterno Chabelo y Ofelia Guilmain. Los elefantes no pueden jugar contra los ratones. Porque tienen el uniforme del mismo. Amigos, es que César Costa tuvo un gran recorrido por la televisión mexicana, pero si hubo un programa que terminó marcando para siempre su carrera en la televisión, ese fue definitivamente Papá Soltero. La serie acompañó durante años a las familias mexicanas y logró que mucha gente dejara de verlo como un cantante para identificarlo como uno de los padres más queridos de la pantalla. Ya me imagino esos angelitos cruzando por esa puerta. Órale. Y con el paso del tiempo surgió la idea de revivirla, tanto para la televisión como para el teatro. Ahora con los hijos ya grandes y César convertido en abuelo dentro de la historia. El problema fue que Televisa no se interesó en la propuesta y el proyecto quedó atorado. A veces no basta con que el público tenga ganas, también hace falta que los de arriba dejen de hacerse los sordos. No les interesó. Yo creo que sería un gran éxito. ¿Cómo no? Porque sin duda hay una inercia importante de esto. Dejó muy buen sabor de boca. Y ahora... ¿A poco no, amigos? ¿Y tú qué crees? ¿Crees que hubiese pegado una nueva versión de Papá Soltero con César Costa ya de abuelo? No lo sé. Dímelo en los comentarios. Y vean, amigos, una cosa que tuvo César Costa, y eso sí hay que aplaudírselo, es que él aprendió a vivir con los pies en la tierra. Porque hoy, a sus 84 años, César Costa disfruta mucho más del tiempo con su familia, sus hijas y sus nietos, y sigue con los pies bien puestos sobre el suelo. Y lejos de quedarse viviendo únicamente de los recuerdos, en 2026 publicó su libro autobiográfico, Lo mío fue un sueño, donde decidió contar las historias que vivió dentro de los escenarios, las cámaras y los aplausos. De la abogacía a los escenarios. Las claro, dos porque cosas, usted es sí, abogado claro. también. Sí, también, sí, usted sí. era muy jovencito cuando empezó con la música. A los 10 bueno, con la música empecé muy joven. Al final, aquel muchacho que soñaba ser abogado terminó dejando huella en la música como una de las leyendas del rock and roll.
también en el cine, la televisión y ahora también entre las páginas de un libro. Porque hay personas que hacen historia cantando y otras que, además, saben contarla. Y dime tú, ¿qué faceta prefieres recordar? ¿A César Costa como cantante o como actor? Dímelo en los comentarios. Y si disfrutaste de esta historia, regálame tu poderoso like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también haya crecido escuchando a César Costa. Y nos vemos, amigos, en una próxima ocasión. Goodbye.